un término que van a escuchar que es recientemente acuñado, que es lo glocal, y es la interacción entre lo global y lo local, porque hoy en día estamos tan interconectados que todo lo que pasa afuera nos impacta y viceversa. Entonces, permítanme un segundo, voy a organizar acá mi presentación. Entonces, bueno, ya John deshizo, pues muchísimas gracias a John por su presentación. Yo, como lo mencionaba John, pues he trabajado principalmente como directora de Relaciones Internacionales. Mi formación es en Finanzas y Relaciones Internacionales justamente. Y al comienzo de mi carrera, pues trabajé directamente en el sector real y tuve la oportunidad de gestionar una empresa familiar que era justamente una empresa que hacía bueno, trámites de importación y exportación de mercancías, puntualmente de maderas aglomeradas. Era una distribuidora de maderas aglomeradas ubicada en la ciudad de Bogotá. También pues trabajé en Avantel, en temas de asesoría corporativa virtual para empresas y pues digamos que esto pues fue una experiencia que logré capitalizar y que hoy en día agradezco mucho porque pues nos tiene aquí el día de hoy. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es reflexionar un poquito sobre esto, las estrategias de internacionalización para las pymes y esas claves para competir globalmente. Nosotros vamos a abordar los temas que ustedes pueden observar acá en pantalla y vamos a empezar con una reflexión, que es la siguiente. Ustedes saben que según la Organización de la Cooperación para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, en el año 2024, solo el 10% de las pymes de América Latina exportan y únicamente el 2% de ese porcentaje lo hace de forma sostenida. Entonces, vamos a ver que hay una brecha muy importante entre la realidad exportadora y el potencial exportador que tiene un país como Colombia. Pero, pues, ¿por qué tendríamos nosotros que internacionalizar una empresa? Básicamente porque no estamos buscando únicamente una meta comercial, sino una estrategia de transformación empresarial, cultural y tecnológica que además está supeditada a infinidad de variables, ¿sí? Entonces, las pymes que logran internacionalizarse de forma efectiva y sostenida, según la CEPAL, son aquellas que logran mayores niveles de productividad, innovación y calidad del empleo, en comparación con aquellas que operan exclusivamente en el mercado doméstico. Vamos a ver entonces que, como tal, un segundo que estas ventanas me están distrayendo un poquitín, ya. Bueno, esta fue la intro. Vamos a ver que como tal la internacionalización empresarial es un proceso estratégico mediante el cual una empresa extiende sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales y se va a integrar a esos mercados internacionales mediante exportaciones, alianzas, inversión extranjera directa o comercio digital. Entonces, lo que vamos a tener es que, en primer lugar, cuando internacionalizamos una empresa, no únicamente estamos extendiendo su operación más allá de sus fronteras nacionales. Primer punto. Vamos a lograr que se integre esa empresa en los mercados internacionales a través de exportaciones, alianzas y, bueno, todo lo que mencioné previamente. Pero entonces, ¿cuáles son las razones que tienen las empresas para buscar internacionalizarse? ¿Qué es lo que requieren? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Primero, el acceso a nuevos mercados. Y vamos a ver que con esta decisión de internacionalizarse, pues buscan nuevos mercados, nuevos nichos, nuevos clientes y, por supuesto, aumentar sus ventas y su crecimiento. Vamos a ver también, como uno de los propósitos de esa internacionalización empresarial, la diversificación de la base de sus clientes. Al abrirse nuevos mercados, también pueden reducir esa dependencia que tienen de un único mercado local y diversificar, su base de clientes. Por supuesto, en todo esto también está ese propósito de mejorar la competitividad y esto, pues al mejorar su competitividad, logra también que se adapte a nuevos entornos y estándares, porque claro, tiene que asumir nuevas legislaciones, nuevas posturas culturales y esto es sumamente importante. Les voy a poner un ejemplo que es muy sonado, tal vez un poquito martillado, pero me encanta. Y es en el momento en que McDonald's,
que está en más de 50 países del mundo, estamos hablando de 194 países que forman parte de las Naciones Unidas, y McDonald's está en cerca de 50 hasta donde tengo en mi radar, y decidieron en algún momento que iban a implementar su estrategia comercial, que iban a hacer su avanzada en Bolivia. Hicieron absolutamente todo lo requerido, todo lo que habitualmente hacen en los demás países del mundo, y efectivamente la primera semana había una fila de no sé cuántas personas afuera, tal y como acá nos sucedió cuando vino Starbucks. Pero ¿qué pasó? Que abrieron McDonald's, la gente hizo fila una vez, y como ellos no estaban preparados ni habían hecho un estudio de los factores socioculturales, de las preferencias, y asumieron que los procesos eran igualitos en todas partes, los bolivianos decidieron que no les gustaba. Y es el único país del mundo en donde McDonald's hizo una avanzada y tuvo que retirarse. ¿Sí? Entonces, he ahí la importancia de tener en cuenta esos factores específicos de las diferencias entre las culturas, porque no es solamente lo que nos gusta y no nos gusta, es la forma en que nos comunicamos, es la forma en que trabajamos personas de distintas nacionalidades de aspectos tan básicos como esa comunicación intercultural, que podemos entender hablando el mismo idioma que es el español, la misma palabra de formas distintas. Entonces, voy a poner un ejemplo y me disculpan porque puede ser fuera de lo común, pero cuando nosotros hablamos con personas de México, desde lo que es la identidad del colombiano, vamos a ver que nosotros usamos un término muy común, es que es una pendejada. ¿Sí? Pendejada para el colombiano es algo sin relevancia, sin importancia, es una palabra de uso común. Sin embargo, para los mexicanos es una palabra de gran calibre, que es muy fuerte, muy pesada, y eso puede generar una discrepancia entre personas de ambas nacionalidades que están en un entorno laboral. Entonces, entender esto y prepararnos para esta internacionalización empresarial es fundamental. No solamente es que seamos interprofesionales, sino interculturales y aplica para todo, para lo que es la vida de la empresa y también la educación universitaria. Entonces, según la OCDE, las pymes que se internacionalizan son más productivas y competitivas que aquellas que no lo hacen, justamente por lo que estoy mencionando. Y en Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como tal ha implementado políticas para fomentar esa internacionalización de las pymes, como el programa de transformación productiva, que es el PTP, que pues ahora se conoce con otro nombre como Colombia Más Productiva o algo así, ya les confirmo. Y algunas de las cifras que dan relevancia pues, a estos procesos de internacionalización de las pymes son que como tal, las exportaciones de bienes y servicios de Colombia alcanzaron los 43.800 millones de dólares según cifras del 2021, con lo cual hubo un aumento del 2.4% de este tipo de transacciones con respecto al año inmediatamente anterior. Estas son cifras de MinSID, del 2021, la dislexia. También vemos que la OCDE estima que en Colombia las pymes representan alrededor del 90% de las empresas que hay en el país y generan aproximadamente el 70% del empleo. Otra razón de peso para que tengamos ahí en consideración. Y es que este programa, el PTP, Hoy Colombia Productiva, vieron que se los confirmé, que fue una iniciativa implementada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo justamente para que las empresas colombianas pudieran participar más de esos procesos de exportación, y que logró además para el 2021 un incremento del 15% de las empresas que estaban exportando con respecto a las que había el año inmediatamente anterior. Ese programa fue diseñado justamente con el fin de que se pudiera mejorar la productividad, la competitividad de sectores estratégicos y con alto potencial exportador de la economía colombiana. Y es que vale resaltar que antiguamente hablábamos únicamente del café y las flores, pero hoy en día estamos hablando del oro verde, que es el aguacate, estamos hablando también de las uchuvas, estamos hablando de productos que antiguamente por las barreras fitosanitarias no salían del país. Pero también estamos hablando de productos que tienen marca país registrada, como es el que estuvo en litigio no hace mucho, que fue el sombrero volteado, porque increíblemente en China estaban produciendo sombreros y los estaban vendiendo bajo una denominación que decía que eran sombreros volteados colombianos. Y esto pues es delicado, por supuesto. Entonces, vamos a cambiarles acá que me encarnizo y avanzo y bueno. Ya hablamos un poco de para qué vamos a internacionalizar una empresa y dentro de esas varias razones
se destacan pues el acceso a los nuevos mercados, la diversificación de la base de clientes, la mejora de la competitividad. ¿Sí? Esto ya lo hemos pues, explicado un poco, pero además hablamos también del programa que les mencioné, el antiguo PTP, que hoy en día pues cuenta con unas iniciativas muy interesantes como Colombia Productiva, que son las fábricas de productividad, el compralonuestro.co y la calidad para exportar, todos enfocados en fortalecer ese tejido empresarial colombiano. Entonces, hay iniciativas que nos pueden servir, que nos pueden ayudar para empezar esos procesos de internacionalización en nuestras empresas, en nuestro país, porque todo lo que hacemos nosotros con las empresas nacionales también implica desarrollo económico para toda nuestra sociedad. Y es por eso que es tan relevante. Pero entonces, vamos un poco a las dimensiones claves del proceso de internacionalización empresarial. Y aquí nos vamos con la primera, y es que implica una expansión geográfica como tal de sus operaciones, y por supuesto es un proceso complejo porque transforma completamente la forma en que se mueve la estructura empresarial y que además implica unos ajustes en esa cultura organizacional, en la toma de decisiones y en cómo va a ser esa nueva propuesta de valor de la empresa. Este proceso además va a implicar al menos 3 dimensiones adicionales, que son la adaptación cultural y normativa, la innovación en productos y procesos y la gestión del conocimiento en las redes globales. El primer punto nos va a hablar de cómo ingresar a ese nuevo mercado implica conocer, cumplir, apropiarse, respetar las normas legales, fiscales, laborales y comerciales de ese país de destino. Pero más allá del cumplimiento normativo y de la adaptación de todo esto, ese factor cultural que les mencioné hace un momento, para establecer esas relaciones culturales sostenibles es fundamental. Las diferencias en los hábitos de consumo, los estilos de negociación, los valores sociales y las expectativas del cliente nos van a determinar el éxito o el fracaso de una estrategia internacional. Y aquí, cuando hablamos del tema de la negociación internacional, intercultural, tenemos que tener muy claro los perfiles que hay de negociación según el tipo de país con el que estamos negociando. Y es que cuando no tenemos esa preparación podemos llegar en frío a negociar y cometer errores crasos, como cuáles. Los árabes, los latinoamericanos, los italianos y los españoles tenemos un estilo de negociación parecido en el cual privilegiamos el contacto y la interacción entre las personas, primero para generar confianza y luego abordamos los aspectos propios de la negociación. Y lo otro que hacemos es no poner sobre la mesa los términos de negociación de forma clara desde el inicio, sino que empezamos a jugar con la información. Pero por el contrario, culturas como la alemana, la norteamericana, los países nórdicos, los franceses incluso, tienen un estilo de negociación mucho más conciso y ellos desde el primer momento ponen sobre la mesa las alternativas que son realmente viables para trabajar. Y no se toman a bien que haya intromisiones desde los aspectos personales en lo que es el ámbito de la empresa. Entonces, tener una internacionalización corporativa implica también cualificar a nuestro personal administrativo y a la alta dirección para que estos procesos tengan en cuenta esas consideraciones que parecen sencillas, pero si lo pensamos bien, no lo son tanto. Vamos a ver también, les quiero hablar acá también de un ejemplo. Vamos a pensar por un segundo en una pyme colombiana de un sector alimenticio que quiere exportar snacks saludables a Japón. ¿Qué debería considerar? No solo sus requisitos sanitarios y de etiquetado, pues que exige la norma del país nipón, sino también las preferencias culturales por sabores menos intensos, empaques minimalistas y mensajes de marca que resalten armonía y bienestar colectivo. De otra manera, no van a poder llegar a ese mercado. Quiero ponerles otro ejemplo acá. Nescafé, siempre me confundo. Nescafé, hace años atrás, cuando empezó pues la avanzada en Japón, llegó dirigiendo la campaña hacia la población adulta, recibiendo como sorpresa que el consumo de café no despegaba.
hicieron todo lo que la estrategia desde mercadeo internacional indicaba, siguieron el paso a paso que habían implementado en otros países, pero aún así nada funcionaba. Y muy sabiamente la alta dirección en ese momento tomó la decisión de contratar un psicólogo social, sociólogo, para que evaluara qué era lo que estaba sucediendo. El resultado de esa revisión fue que básicamente para la cultura nipona y para la mayoría de culturas es importante tener recuerdos asociados al bienestar durante la infancia consumiendo los productos. Tan así es que si ustedes piensan, por ejemplo, en Colgate Palmolive, cuando la mayoría de las personas de mi generación éramos pequeños, iban a los colegios con la cajita que tenía el conejo, el cepillo de dientes, para que los niños se cepillaran. Esa es una estrategia que se implementa justamente a raíz del éxito de la estrategia de Nescafé en Japón. ¿Y por qué? Después de que avanzaron con la estrategia dirigida a los adultos y no lograron resultados con las recomendaciones del psicólogo social que les comento, deciden implementar estrategias muy fuertes en los colegios, presentando recetas de sabor a café a los niños. Fue tan exitosa la campaña que si ustedes en este momento hacen una validación a través de Internet del nivel de consumo de café en Japón, van a darse cuenta de que efectivamente hay un alto consumo de café en Japón el día de hoy. Entonces, estos son ejemplos prácticos de cómo estos elementos culturales sí tienen relevancia en los procesos de internacionalización de las empresas. Vamos a avanzar un poco a lo que es, bueno, la innovación de productos y procesos. ¿Por qué lo mencionamos? Básicamente porque los productos que tenemos desarrollados nosotros en nuestro país pueden no responder al 100% con las normativas fitosanitarias de transporte, de productos químicos, de riesgos biológicos que pueden tener los demás estados. Y es por eso que muchas veces en estos procesos de internacionalización va a ser necesario que rediseñemos productos para ajustarse a esas normativas, ya sean técnicas o para dar cumplimiento a esos procesos logísticos, los empaques, los envases, los estándares internacionales, para incorporar incluso tecnologías que mejoren la trazabilidad y eficiencia y sostenibilidad pues de la producción. Entonces, acá otro ejemplo sería, para este punto, una empresa textil. Hablemos de una empresa peruana, para no hablar siempre de Colombia. Esta empresa va a exportar a Europa y puede verse obligada a certificar sus procesos bajo estándares de sostenimiento como Ecotex o GOTS. Y lo que va a implicar es que tiene que innovar en el uso de tintes naturales, reducir el consumo de agua y capacitar a su personal en prácticas de producción limpia, porque si no cumple con la reglamentación, no le van a permitir ingresar sus productos. ¿Sí? Entonces, diferentes normativas va a implicar diferentes medidas según el producto que nosotros estamos gestionando, estamos exportando. Luego está la gestión del conocimiento y redes globales, en donde, pues claro que se va a necesitar una gestión estratégica del conocimiento. Las pymes deben aprender a identificar, adquirir y aplicar toda la información relevante sobre mercados, competidores, regulaciones y tendencias globales. Deben integrarse en esas redes de colaboración para que les permitan a su vez ganar experiencia y acceder a recursos y construir alianzas estratégicas. Les voy a poner un ejemplo acá sobre la gestión estratégica del conocimiento. En culturas como la China, antiguamente, para poder acceder a ese mercado, y en ciertas regiones de China, porque recordemos que no todas son tan avanzadas y hay muchas que guardan muchos recursos tradicionales típicos, puede pasar que una mujer no pueda ser negociadora corporativa, porque en ciertas zonas todavía aplican el principio de que hay digamos, un negociador local que oficia como respaldo de la nueva empresa, de la empresa extranjera, quien dice que es legal, que es decente, que respeta sus tradiciones, y es esa persona quien habla en nombre de la empresa, y normalmente es un hombre varón, normalmente una persona ya madura en edad, quien hace ese primer acercamiento y abre la puerta para una negociación posterior. ¿Sí? Esto es un conocimiento como tal, cultural, que permite acceder pues,
a todos los demás beneficios. Pero además, vamos a pensar en otro ejemplo, vamos a pensar en un startup tecnológico de Argentina. Esto es una charla que se ofrece desde el Programa de Negocios Internacionales. Entonces vamos a pensar en una empresa de Argentina. Esta empresa busca escalar en el mercado europeo y quiere beneficiarse y participar en programas de aceleración internacional. Quiere tener vínculos con universidades, con tanques de pensamiento, con centros de innovación y desarrollo, de investigación y desarrollo. Quiere formar parte de clústeres de innovación, porque quiere tener talento, financiamiento y mentoría especializada. ¿Sí? Entonces, esta empresa necesita gestionar ese nuevo conocimiento con estos aliados para lograr los resultados que está buscando. Y así vamos a ver que las dimensiones clave de la internacionalización van a implicar que las pymes logren de forma efectiva y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, mayores niveles de productividad, innovación y calidad en el empleo en comparación con esas empresas que operan exclusivamente en lo local. Porque hablamos de innovación y calidad en el empleo. Pensemos en la mayoría de las fábricas de producción en nuestro país. Pensemos en el tipo de maquinaria que todavía utilizan y pensemos en el tipo de maquinaria y los sistemas y las tecnologías que tienen implementados en países más desarrollados. Por supuesto, ellos tienen unos menores niveles de desperdicio, unos controles pues, muy avanzados que no necesariamente las empresas colombianas ya han implementado. Entonces, también en términos de contratación, en términos de cualificación, están un paso adelante y entrar a internacionalizar implica un jalonamiento en nuestros procesos nacionales. ¿Por qué esto va a suceder? Básicamente porque el proceso de internacionalización es un catalizador, transforma la organización, transforma la empresa y obliga además a que la industria nacional pues incremente sus estándares, profesionalice su gestión y tenga una visión estratégica de largo plazo. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir también avanzar con unos pasos más fuertes en lo que tiene que ver con la internacionalización de nuestras empresas. Entonces, vamos a pensar un poco en por qué nos internacionalizamos. ¿Qué motivaciones tenemos? Tenemos unas motivaciones internas y unas motivaciones externas. Las motivaciones internas son, por ejemplo, aquellas que surgen de esas dinámicas propias de la empresa, de ese entorno inmediato, que por lo general pues, van de la mano con esa necesidad de crecimiento, de sostenibilidad y competitividad. Las más comunes son las que tenemos en pantalla, la saturación del mercado local. Y esto, pues como lo sabemos, pasa cuando una pyme ha alcanzado su techo de crecimiento en un mercado nacional. Ya hay otros competidores que tienen un nicho ya ganado, que no han podido avanzar de ahí, entonces se ven abocados a ampliarse en otra zona geográfica, ¿sí? Ahí, pues es fundamental que una empresa que toma esta decisión lo haga ya con un nivel de madurez adecuado, que tenga en cuenta, tenga como prerequisito, digamos, una limitación de la demanda del producto, que haya demasiada competencia, para que esta sea una ruta nacional de expansión para esa empresa. Un ejemplo puede ser el caso de Toto en Colombia, donde Toto, una marca colombiana de mochilas y accesorios que todos nosotros conocemos porque todos crecimos con ella, viéndola en las vitrinas, en la radio, en la televisión, comenzó como una pequeña empresa enfocada en el mercado local, pero al alcanzar la penetración máxima en nuestro país tuvo que enfrentarse a una decisión pues, muy fuerte que fue, tenemos que salir de acá, y se han expandido por toda América Latina y luego por Europa, y en este momento cuentan con un portafolio pues, que supera los 50 países. ¿Sí? Entonces, hay que soñar, pero hay que ir con pies de plomo, como dice. Otra razón es la búsqueda de economías a escala, y es cuando, al ampliar pues, su nivel de producción, las empresas disminuyen sus costos y optimizan sus procesos, mejoran su rentabilidad
y es muy importante principalmente para el sector manufacturero y tecnológico. Vamos a pensar en un caso local, Alpina. Alpina, también otra empresa de nuestros afectos, colombiana, buscó internacionalizarse para aprovechar esa capacidad instalada que tienen en Sopó, reducir sus costos unitarios, ingresando a mercados como Venezuela, Ecuador o Estados Unidos. Y esta empresa logró escalar su producción de tal manera que pudo diversificar su portafolio, manteniendo altos estándares de calidad y eficiencia operativa. Esta es entonces otra motivación interna que abordamos. La tercera será la necesidad de diversificar sus ingresos. Si vendemos un solo producto y ese producto quiebra, ¿qué pasa con nuestra empresa? Exactamente. Entonces, esa dependencia excesiva de un solo mercado puede hacer que esa empresa sea vulnerable a las crisis económicas, los cambios en la regulación, las fluctuaciones de la demanda, pero también pensemos en que si se internacionalizan y diversifican sus ingresos, distribuyen ese riesgo y tienen mayor estabilidad. Vamos a pensar acá en un ejemplo aplicado. Vamos a hablar de otra empresa, yo qué sé, chilena, dedicada a la producción de maquinaria agrícola. Y esta empresa es afectada por la inestabilidad económica local, decide exportar a Paraguay y a Bolivia. Y esta empresa logra a través de esta estrategia compensar la caída en las ventas internas en el país con ingresos en moneda extranjera más estable que provienen de Paraguay y de Bolivia. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a abordar lo que tiene que ver con las presiones o motivaciones externas. ¿Cuáles son? Presiones macroeconómicas, avances tecnológicos, cambios geopolíticos y regulatorios, globalización de la competencia, acuerdos comerciales regionales. La primera, las presiones macroeconómicas, como cuáles, la inflación, las tasas de interés, la volatilidad cambiaria, la desaceleración en el consumo interno de un producto, especialmente si son suntuarios. Todo esto puede reducir la rentabilidad de nuestros mercados locales. Y por eso las pymes van a tener que diversificar sus fuentes de ingreso, explorando otros mercados internacionales que son más estables o que tienen mayor demanda. Acá también podemos pensar en un ejemplo que fue espantoso para muchas empresas que tenían presencia en Venezuela en su momento. Entonces, si ustedes recuerdan que años atrás el gobierno de Hugo Chávez tomó la determinación de empezar a nacionalizar empresas extranjeras con presencia en Venezuela. Entonces, esto hace parte pues, de esas presiones macroeconómicas, todo lo que pasa en el contexto geopolítico que nos puede impactar y puede generar mayores costes por tensiones ajenas al comportamiento natural de la empresa. Otra de las presiones externas es justamente el avance de la tecnología. Vamos a pensar que esa digitalización ha reducido significativamente las barreras de entrada a los mercados globales. Vamos a pensar en cómo era nuestra vida hace 20 años antes de que el comercio electrónico existiera. Vamos a pensar cómo era un inventario hace 30 años en las empresas, en donde normalmente era un inventario manual, con cierre de almacén, de bodega, 2 días, con planillas interminables. Por supuesto, los avances tecnológicos han hecho que sea necesario que las empresas busquen otras formas de crecer y de estar a la vanguardia. Entonces, hoy en día existen no solamente los mercados globales interconectados por la Internet que surge en la década del 90, sino esas plataformas de comercio electrónico que Alibaba, que Temu, que Amazon, herramientas de marketing digital, las soluciones logísticas que permiten a las pymes competir a escala internacional. Vemos que hoy en día hay pequeños importadores, por ejemplo, que lo que hacen es dirigirse a un tercero que se ocupa de recibir el pedido de varias empresas que no alcanzan a lograr el contenido de un container para hacer un proceso ellos solos porque sería demasiado caro, sino que reciben las necesidades de varias empresas y traen en un solo container lo que necesitan diversas empresas para que puedan producir y a su vez exportar. Y de forma semejante, pequeños exportadores que ponen en manos de un tercero su producción para que ese exportador reúna
las necesidades semejantes de varias empresas para llevarlo a, fuera del país, pues a su cliente como es pues, requerido. Entonces, acá en el tema de los avances tecnológicos, vamos a ver que para competir a escala internacional es importante tener en cuenta que estos manejos, que son digitales, tecnológicos, permiten competir con una inversión relativamente baja. Sin embargo, esta misma tecnología pues también va a facilitar la entrada de competidores extranjeros a nuestro país y a ese mercado local que estamos tratando de hacer crecer. ¿Sí? Entonces, es importante que las empresas se internacionalicen para mantenerse competitivas. Luego vamos a tener esos cambios geopolíticos y regulatorios, que está un poco en línea con lo que mencionaba de Venezuela, y también con estos conflictos internacionales. Y acá podemos pensar en lo que está pasando en el contexto mundo hoy en día. Podemos pensar en ese conflicto tan delicado entre los Estados Unidos e Irán y la situación que atraviesa Israel con Palestina. Y es que lo que suceda con Irán como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, siendo un país de orientación islámica que comparte credo con varios de los países que están en la OPEP y que juntos reúnen la mayor parte de la oferta petrolera a nivel mundial, esas tensiones con Occidente podrían conllevar a un acuerdo de los países islámicos de la OPEP para no distribuir petróleo. ¿Qué impacto podría tener esa situación en las empresas nacionales, en la industria? Muy grave, ¿cierto? De igual manera, esas tensiones políticas hacen que las monedas internacionales alteren sus valores de un día al otro, pero también implican que las prioridades de los gobiernos de turno se orienten más hacia la seguridad militar que hacia los procesos comerciales. Y todo esto tiene un impacto en lo que tiene que ver con el desarrollo de las empresas. Vamos a pensar también en los tratados de libre comercio, vamos a pensar en las sanciones económicas o en los cambios en las políticas migratorias que pueden alterar esas cadenas de suministro. Aquí un ejemplo muy rápido puede ser las políticas migratorias que está implementando Estados Unidos con respecto a la limitación para ingresar al país a más de 30 naciones, a más de 30 nacionales de países que están de alguna manera vetados. La política mediante la cual está sacando del país a inmigrantes, aunque estén de forma legal en su país, que esto, por supuesto, ha implicado una disminución en la mano de obra disponible para los procesos productivos en Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, las pymes deben adaptarse muy rápidamente a sus mercados para asegurar su sostenibilidad. Y en algunos casos, esa internacionalización no es como tal una opción que yo elijo, sino es una necesidad para sobrevivir. Si yo tengo una planta de producción, la mano de obra que tenía era inmigrante, y ya no hay inmigrantes disponibles, y los estadounidenses no quieren asumir esos roles, porque puede ser más cómodo vivir pues incluso del seguro social, que en muchos lugares así lo hacen. ¿Qué va a tener que hacer la planta de producción? Mover su planta de producción de Estados Unidos, muy seguramente, a algún estado del norte de México, para contar con unos costos de producción más bajos y tener la mano de obra que necesita. Entonces, todas estas fuerzas van a obligar a las empresas a que se adapten para no quedarse atrás y quedar excluidos del mercado. Otro ejemplo de este punto sería el caso Belcorp, que es una empresa de Perú, de cosméticos, que se expandió a otros países de América Latina para reducir esa dependencia que tenían del mercado peruano. Ellos operan hoy en día en más de 15 países, incluyendo México, Colombia y Chile. Y esta diversificación les ha permitido mantener una estabilidad financiera frente a crisis económicas locales que han sido muy duras en los últimos años. Acuérdense que Perú tuvo durante varios periodos presidenciales movimientos sociales, golpes de Estado, y todo esto pues implica también una inestabilidad económica muy fuerte. Luego vamos a ir con la globalización de la competencia. ¿Qué pasa cuando mi competencia está avanzando, se está digitalizando, está saliendo y yo me quedo? Lo más seguro es que voy a terminar fuera del mercado. Entonces, la apertura de mercados y reducción de barreras arancelarias a través de
de los tratados de libre comercio y las negociaciones de integración económica regional que han tenido lugar entre los 70 y la década del 90 principalmente, y los recientes, entre comillas, tratados comerciales que se han firmado a nivel mundial, implican que las pymes ya no compiten únicamente con actores locales, sino que también llegan empresas extranjeras que ingresan a los países, a sus mercados con productos diferenciados, con precios más competitivos y que les arranca parte del mercado. Aquí, tristemente, hace unos 10 años hubo un escándalo, no sé si lo recuerdan, porque Colombia tuvo que denunciar a China por el contrabando de textiles, situación que llevó a la quiebra a muchas empresas textileras en nuestro país, que hizo que la economía en ciudades como Bucaramanga, donde la producción de textiles y de calzado era muy fuerte, pues haya ido a menos debido a esa situación. Acá podemos pensar en esto de globalización de la competencia, como ejemplo puede ser Rappi de Colombia, porque Rappi nació como una startup de entregas a domicilio en Colombia únicamente, pero al poco tiempo se enfrentó a la entrada de competidores globales como Uber Eats y como Globo, y para mantenerse competitivo, pues, ¿qué le tocó hacer? Acelerar su expansión a otros países de la región y llegar a México, Argentina y Brasil, adaptando su modelo a cada contexto económico, político, social y cultural, diversificando sus servicios según las necesidades y requerimientos del país de destino. Luego vamos a ver que está el tema de la digitalización de los canales de venta. Y aquí es que pues, es innegable que este comercio electrónico pues, ha eliminado muchas de esas barreras tradicionales para acceder a mercados internacionales, que las plataformas digitales pues, le permiten a las pymes vender directamente a consumidores en otros países sin necesidad siquiera de tener intermediarios. Y aquí les voy a compartir un ejemplo que me gusta mucho y es el caso de un emprendimiento que tiene mi familia, mi hermano puntualmente. Y es de elaboración de artesanías y accesorios para mujer. Tejidos, eh, bueno, aretes, collares, macramé. Empezaron como un negocio pequeño, vendían pues, dentro de su área de influencia en el eje cafetero y decidieron abrirse a través de Instagram y Facebook a otro tipo de clientes. Y en este momento, pues ellos venden por pedido, exportan sus productos a través de este tipo de plataformas. Entonces, de esa manera, pues han llegado a otras personas, pueden cobrar valores diferenciados en moneda extranjera por los mismos productos y en otros países están dispuestos a pagar ese mayor valor. Entonces, es un ejemplo cercano, pero real. Otro ejemplo puede ser una pyme mexicana que también produce joyería artesanal, por eso lo he mencionado. Y esta empresa empieza a vender en Etsy y en Amazon handmade y por esa estrategia de marketing digital termina siendo un storytelling cultural, termina posicionando la marca país, termina pues vendiendo porque no solamente se vende el producto, sino todo lo que representa. También se vende una experiencia sensorial, se vende un valor, un principio. ¿Sí? Son otros componentes de venta que pueden ser utilizados y esta empresa lo hizo muy bien y logró introducirse en el mercado estadounidense duplicando sus ingresos en menos de un año. Entonces, estos casos nos ayudan a aterrizar un poquito por qué internacionalizar a las empresas. Vamos ahora con los acuerdos comerciales regionales, pues ya lo mencioné de forma muy rápida, pero es que esas alianzas regionales nos favorecen ese acceso a los nuevos mercados porque implican una reducción de los impuestos, nos ayuda a armonizar las normas desde los mismos gobiernos de turno y nos ayudan a crear mecanismos para la cooperación. Acá, digamos que una empresa del sector agroexportador aprovecha las condiciones preferenciales de un acuerdo de la Alianza del Pacífico y logra exportar frutas deshidratadas con destino a Chile y a México. Y de esa manera tiene menores costos logísticos y no tiene barreras arancelarias. Entonces, acá tenemos una apropiación de conocimiento, tenemos una forma de internacionalización, de internacionalizar la empresa que resulta favorable. ¿Qué otro resultado viene de internacionalizar las empresas? Resiliencia e innovación. No será fácil, habrá experiencias que fracasen,
y ahí primará, como decimos nosotros los colombianos, buscarle la comba al palo, buscar nuevas maneras de hacerlo, persistir, insistir hasta lograrlo. Acá, todas estas empresas se han visto abocadas a innovar. Hay ejemplos preciosos. Hay una empresa colombiana que logró la fórmula de exportar tamales enlatados y ponen el tamal dentro de una lata para que no tenga problemas fitosanitarios a la entrada a otros países. Y esto me parece precioso porque es algo típico, tradicional, que tiene nuestro espíritu en ello. Vamos a pensar que esa exposición a esos mercados diversos, pues obliga a las empresas como tal a que siempre aprendan, continuamente mejoren sus procesos. Pensemos por un momento, yo que sé, durante la pandemia del COVID-19, ¿cuántas pymes exportadoras lograron sostener sus operaciones fuera del país? Diversificar su oferta en otros mercados y usar otros canales digitales. ¿Y cuántas otras se murieron? Porque solamente vendían en lo local y hubo empresas que se paralizaron. Entonces, bueno, vamos a avanzar ahora en lo que tiene que ver con la exportación directa, indirecta y la internacionalización digital. Bueno, pues como se lo imaginarán, la exportación directa es cuando la empresa propiamente se encarga de vender sus productos a un cliente en el extranjero, asumiendo toda esa gestión logística, comercial y legal. Y la exportación indirecta, pues va a ser en la cual usa un intermediario, sea un agente, un distribuidor, una empresa comercializadora, para que se encargue de colocar ese producto en el mercado internacional. Ya luego hablaremos más adelante de la internacionalización digital. Entonces, esa internacionalización directa inicial requiere una inversión inicial que es relativamente baja en comparación con otras estrategias como la inversión directa en el extranjero o la creación de filiales. No es necesario pues, que tenga presencia como tal física en el país de destino y reduce con esto los costos fijos y los riesgos de operación. Tampoco pues, implica mayor personalización del producto porque lo está haciendo a través de un tercero y quienes absorben ese riesgo de comercializar son otros, no ellos directamente. Así que, pues, no necesitan tanto dinero para efectuar este tipo de exportación. Esto les va a permitir aprovechar pues, su capacidad instalada y la experiencia que tienen en el mercado doméstico, pero generan unos ingresos adicionales. Vamos a pensar en este caso, que es un caso muy bonito, es una empresa, una pyme cafetera que se llama Café San Alberto, que es colombiana, y que logró posicionarse en nichos de mercado premium en Europa y en Asia. Esta empresa comienza exportando directamente a unas tiendas especializadas y distribuidores gourmet en países como Bélgica, Alemania y Japón, sin necesidad de establecer operaciones físicas en esos territorios. Y gracias a ese enfoque, ya que ellos, atendiendo a esa población, a ese nicho de mercado, deciden implementar estrategias de mejora de la calidad, de trazabilidad y de experiencia sensorial de su café, pues logran diferenciarse en ese mercado tan competitivo. Esa empresa pues mantiene el control de su marca, su narrativa, ha podido construir una reputación muy importante a nivel internacional sin incurrir en altos costos que sí implicaría una expansión estructural, es decir, que tuvieran que tener presencia en Bélgica, en Japón, en Alemania, sobre todo porque la mayoría de sus ingresos son percibidos en pesos colombianos y no en esas monedas que son monedas fuertes. Entonces, en este caso, pues, se demuestra que una pyme agroindustrial sí puede aprovechar esa exportación indirecta para internacionalizarse de una forma gradual, estratégica, sostenida en el tiempo, capitalizando esa identidad y esa propuesta de valor diferenciada. Ustedes dirán, no, pero eso es un caso aislado. No. A través de las cooperativas cafeteras que hay en nuestro país, en distintos municipios de los departamentos cafeteros, estas acciones de contactar en ferias cafeteras internacionales a posibles compradores son comunes.
Nuevamente, pongo un ejemplo cercano. Un familiar tiene una finca cafetera y justamente asiste entre 2 y 3 veces por semestre a este tipo de ferias fuera del país con el apoyo y la financiación de la Federación Nacional de Cafeteros y de su cooperativa. Y de esa manera han logrado posicionar su producto poco a poco en ciertos mercados, por lo menos en México. Entonces, el cuento es iniciar, comenzar, si se puede. Bueno, algunos de los mecanismos que hay para esa inversión directa, pues son las licencias, las franquicias y los contratos de manufactura. Esta es una expansión que no va a implicar que se pierda el alma de la marca, ¿sí? Estas estrategias están basadas básicamente en esa presencia global sin asumir los costos y riesgos de esa inversión directa en el extranjero. Y son muy útiles para esas empresas que quieren mantener su control total sobre la marca, el diseño y el know-how, pero que no tienen esa infraestructura ni ese capital para operar en esos mercados internacionales. ¿En qué consisten esas tres estrategias? La primera, pues la empresa le va a dar a un tercero el derecho de usar esa marca, su diseño o propiedad intelectual en un territorio específico a cambio de unas regalías o pagos fijos. La segunda estrategia es a través de franquicias y es donde se transfiere un modelo de negocio ya completo que tiene la marca, que tiene los procesos, la formación y el soporte a un franquiciado que lo va a operar bajo las directrices de ese franquiciante. Y luego van a estar esos contratos de manufactura en los cuales la empresa original conserva el diseño y propiedad intelectual de la marca, pero subcontrata la producción a otros fabricantes en otros países, generalmente por razones de costo o capacidad. Este contrato de manufactura, piensen ustedes, yo que sé, en Nike o en Reebok. Las empresas son originalmente estadounidenses, ¿no? Pero parte de su maquila la desarrollan en países asiáticos porque es más económico. Entonces, lo hacen a través de contratos de manufactura. Vamos a pensar en un ejemplo colombiano, no tan amplio. Hay una diseñadora que se llama Joana Ortiz. Ella ha logrado posicionar su marca de moda en mercados internacionales de altísimo nivel, en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, y su taller principal está en Cali. Pero ella ha firmado unos acuerdos de licencia y manufactura con socios estratégicos en esos continentes para producir y distribuir sus colecciones en boutiques de lujo y plataformas como Nita Porter y Moda Operandi. Y con eso ha logrado internacionalizar su marca. Entonces, estos acuerdos han hecho posible que Joana Ortiz mantenga el control creativo de todos sus diseños, que son específicos, que tienen una estética tropical, sofisticada, mientras con todos estos procesos escala su producción, produce más, vende más, distribuye a nivel global. Y además protege su propiedad intelectual, pues para que no se lo copien, para que no se la plagien. Y de esa manera, una empresa de moda latinoamericana se internacionalizó con éxito a través de licencias y manufactura tercerizada, pero no perdió su identidad ni asumió riesgos que no quería ni podía asumir. Luego tenemos esas alianzas estratégicas y los joint ventures, que pues son formas de internacionalización cooperativa que permiten a las pymes y a las empresas medianas acceder a sus mercados más amplios, compartiendo los riesgos y aprovechando esas sinergias. A diferencia pues de esa exportación o la inversión indirecta, estas estrategias se van a fundamentar en la cooperación entre dos o más empresas que son independientes jurídicamente, pero que trabajan juntas para alcanzar esos objetivos comunes. ¿Qué ventajas trae esto? Pueden acceder a redes locales, se pueden asociar con empresas del país de destino para superar esas barreras culturales, regulatorias o logísticas. El socio local aporta conocimiento del mercado, pero también esas relaciones con instituciones, con entidades gubernamentales o esa experiencia operativa. Entonces, a ver, vamos a pensar. En este mismo momento no se me ocurre un ejemplo, pero denme chance que ya algo se me ocurre. Tenemos como segundo paso la mitigación de riesgo en estas ventajas clave que tiene esta alianza estratégica, esa internacionalización colaborativa.
y es que si se comparten las inversiones, las responsabilidades y las decisiones, todas las empresas participantes reducen su exposición individual a los riesgos financieros, legales y comerciales. Y también está esa capacidad de, como tal, complementarse, pues porque cada socio aporta lo que tiene, sus recursos únicos, su tecnología, su capital, su talento humano, toda la propiedad intelectual, los canales de distribución, si se fortalecen como un proyecto conjunto. Vamos a pensar en un venture entre España y Brasil, ¿sí? Esta es una alianza estratégica, ellos acuerdan colaborar en un proyecto específico, comparten sus recursos, sus riesgos, no pierden su independencia, como ya lo mencioné, y estas empresas tienen pues una filial especializada en transformación digital, que va a ser operada en Brasil. Y aunque parte del grupo forma parte de lo que ya es la operación del otro equipo en Brasil, pues ellos consolidan un acuerdo con los socios locales para que se desarrollen esas soluciones tecnológicas de una vez en ese país, acatando todo ese entorno regulatorio que hay en Brasil y que sea aplicable pues a la legislación y a las necesidades de las empresas en dicho país. Con esa alianza, ambas empresas pueden expandir su presencia en América Latina, en sectores como banca, energía y administración pública, donde pues ese desarrollo tecnológico pues es tan importante. Y recordemos que en este sentido, de lo que tiene que ver con la banca, en Colombia, en los últimos 5 años, bancos como el BBVA y Bancolombia han hecho despidos masivos justamente porque han digitalizado y tecnificado sus servicios, ¿sí? Entonces, esto no es únicamente algo que está sucediendo en Brasil, sino que también nosotros hemos traído esas nuevas tecnologías a través de alianzas a Colombia. Y pues eso implica también pues, una mirada positiva y otra negativa, pero pues así es. Y tenemos que estar a la vanguardia, siempre aprendiendo, siempre cualificando, siempre viendo nuevas maneras de hacer las cosas, tal y como realizan las empresas japonesas que anualmente buscan por lo menos 2 veces en el año cómo hacer mejor lo que ya están haciendo bien. Y es impresionante. Un segundito. Yo creo que aquí, denme un segundo, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que tiene que ver con la inversión directa en el extranjero. Y es cuando, como tal, la empresa decide que no se va a ir a través de alianzas, que no se va a ir a través del modelo anterior, sino que va a hacer una expansión estructural, va a tener presencia física fuera del país. Obviamente, es un proceso mucho más complejo y que implica pues, la apertura de una planta de producción, un centro logístico, una filial comercial, cualquier forma de presencia física para operar directamente en ese nuevo mercado. Es más complejo, es más riesgoso, por supuesto. ¿Qué empresas pueden llegar a este punto? Pues esas que tienen mayor madurez organizacional, porque les va a implicar gestionar operaciones en un entorno legal, cultural y económico diferente. Tienen además que contar con estructuras muy sólidas de gobernanza, tener unos recursos financieros muy robustos y un talento humano capacitado, además de una visión estratégica a largo plazo. Entre los riesgos que van a asumir estas empresas que hacen inversión directa al internacionalizarse está lo que yo mencionaba del ejemplo de Venezuela, la inestabilidad política o económica en el país receptor, la inversión como tal en fábricas, oficinas, centros logísticos en otro país, que puedan llegar a ser nacionalizados, que puedan llegar a ser bombardeados si hay una guerra, si ese país tiene cambios políticos abruptos, un golpe de Estado, si hay conflictos sociales, inflación descontrolada, devaluaciones, si no es considerado el país un Estado-nación reconocido por las Naciones Unidas, que pueda ser intervenido por otros gobiernos extranjeros. Y acá piensen ustedes en los estados africanos que en su mayoría fueron formalizados en la década del 50, que a la fecha todavía tienen
dificultades de orden social y político muy profundas, o sin ir más lejos, piensen en Colombia. Piensen en Colombia como país receptor de inversión extranjera, con altos grupos de criminalidad, con presencia guerrillera, con crimen organizado transnacional, con situaciones políticas complejas. Bueno, todo eso es un riesgo para las industrias extranjeras que tienen base en nuestro país. Vamos a ver también como otro riesgo, las barreras regulatorias o fiscales. Y es que cada país tiene su propio marco legal y tributario, y de un momento a otro un Estado-nación puede decidir que va a incrementar la base de cobro de impuestos y ya está. Y lo puede hacer de un momento a otro. Así como pueden cambiar la política migratoria, como es el caso de Estados Unidos. Y estas empresas pues pueden encontrarse con unos impuestos inesperados, con restricciones a la repatriación de capitales, es decir, que esas utilidades no puedan ir a la casa matriz como está establecido, que les pongan nuevas solicitudes de licencias y permisos fitosanitarios o normas proteccionistas, ¿sí? Entonces les van a dar subsidios a los productores locales, lo que los deja en desventaja en nivel de precios frente a los consumidores que van a inclinarse por los mejores precios. Y todo esto puede dificultar pues, la operación rentable de esas empresas. También puede estar el tema de la falta de transparencia o la corrupción en algunos sistemas regulatorios que puede incrementar los costos y la incertidumbre. De primera mano conozco, por ejemplo, en una persona cercana, trabajó durante 6 años en una petrolera en Arabia Saudita. Y una de las situaciones que me compartía es que el proceso migratorio cambiaba de mes a mes en su duración y en su interpretación de la norma, porque digamos que los procesos no están documentados de forma detallada, sino de forma general y pueden ser interpretados por un funcionario o por otro de una forma muy distinta. Entonces, eso generaba sobrecostos y dificultades en la operación de las empresas petroleras que estaban asentadas allá, porque pues no tenían condiciones claras y sostenibles, sino que eran modificadas de un momento a otro y eso tenía sus implicaciones en la gestión. Ahora, vamos a pensar en esas ventajas estratégicas que nos ofrece la inversión directa en el extranjero. Y es que a pesar de toda la complejidad que les acabo de mencionar, también hay unos beneficios, porque de otra manera, pues simplemente no se haría. Lo primero es que se pueden reducir los costos logísticos y arancelarios, porque al tener presencia directamente en el país de destino, estas empresas pueden eliminar o reducir los costos de transporte internacional, los aranceles de importación. Si es un país que tiene una planta de producción y que tiene un salario mínimo legal vigente por mes inferior al que se paga en el país de origen, pues también van a tener un ahorro allí. Pero adicionalmente, si la moneda que hay en el país a donde se están expandiendo es menos fuerte que la del país de origen, pues también van a encontrar allí pues una ventaja en cuanto a temas de uso eficiente de los recursos y rentabilidad. Tenemos también acá como beneficio el acceso preferencial a los mercados mediante sus tratados comerciales, pues que también les confiere unas ventajas que ya mencioné anteriormente, y el mayor control sobre la cadena de suministro. Y es que cuando dependemos de terceros para desplazar ciertos productos, piensen ustedes en los cárnicos y en las cadenas de frío que tienen que tener los transportadores para que el producto llegue con calidad idónea a su destino. Nosotros que en los últimos 10 años nos hemos visto invadidos por jamones españoles, quesos franceses, productos italianos y otros elementos pues, que son perecederos y que requieren condiciones especiales de transporte, pues podemos entender con facilidad que la calidad de este tipo de productos pues es una condición sine qua non para que la empresa se posicione, se visibilice y se gane el mercado local, ¿sí? Otra ventaja que vamos a tener acá es el fortalecimiento de la marca en el mercado de destino. Vamos a pensar por un momento en una empresa como Kellogg's de Colombia. No sé a ustedes, pero cuando yo era niña,
era fácil que los niños creyéramos que era una empresa colombiana, porque desde que veíamos en televisión decía Kellogg's de Colombia, y resulta que es una casa matriz de una empresa extranjera, puntualmente de origen estadounidense, que lo que hizo fue abrir una planta de producción en nuestro país y no solamente en Colombia, había planta de producción en Colombia, en Brasil, si no estoy mal, en Argentina, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y desde esos países se irradiaba toda la producción al resto del continente y posteriormente ya abrieron plantas de producción en Europa. Pero justamente la existencia de las plantas, la contratación de personal, va generando poco a poco una identidad y una fidelidad hacia la marca que puede incluso trascender el tema meramente comercial. ¿Por qué se los digo? Kellogg's de Colombia tenía una política de vinculación no solamente de los empleados, sino de sus familias en todo lo que tenía que ver con la producción de los cereales. Y eso implicaba que ellos llevaban a la planta de producción a las familias de sus empleados para que conocieran y experimentaran el paso a paso de la producción de los cereales. Porque descubrieron que era una buena forma de posicionar a través del voz a voz y de la experiencia de las familias, del amor de las familias hacia la empresa, pues también en las comunidades, y eso lo hicieron por muchísimos años. Puede no ser de conocimiento masivo, pero lo conozco de primera mano, por eso me atrevo a mencionarlo. Este posicionamiento de la marca aumenta pues esa confianza del consumidor, facilita la adaptación cultural del producto o servicio. Piénsenlo así, fue tanto que ya creíamos nosotros, mi generación cuando éramos niños, que era una empresa colombiana, sin serlo. Y esto es una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Un ejemplo sería esas pymes manufactureras que invierten en México para aprovechar los tratados comerciales. Pensemos que México se ha convertido en un destino estratégico para esa inversión extranjera directa, especialmente en el contexto del nearshoring y la reconfiguración de las cadenas globales, siendo el primero pues una estrategia empresarial que traslada parte del proceso productivo de los servicios a otros países cercanos geográficamente, que están cerca del mercado principal para hacer más resiliente, para generar mejores costos de producción, para pagar de pronto salarios más bajos, entre otros. Entonces, acá, por ejemplo, está el tema, hay una planta de Ford que está en un estado del norte de México que aplicó esta estrategia justamente por eso, ¿sí? Porque desde la frontera mexicana era más fácil pasar los vehículos y los producían a un costo más bajo. Entonces, eso es muy importante. Luego ya está el tema pues del aprovechamiento que la existencia de tratados comerciales como el TIMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues le confiere a una empresa como Ford, donde su ubicación geográfica y su mano de obra es cualificada, pero pues aprovecha la cercanía para compartir sus productos. Entonces, bueno, nos expandimos un poquito más de lo esperado. Espero pues que hasta este momento haya sido pues agradable para ustedes el tema. Vamos a hablar ahora de las implicaciones estratégicas de la inversión directa en el extranjero. Pues como ya lo vimos, rápidamente vamos a recordarlas. La integración regional es más profunda, no solo se exporta, sino pues que hacen parte de esas cadenas de valor locales, contratan personas nacionales, generan empleo, eso ayuda a que la gente quiera más esa marca, ese producto. Plantas como Coca-Cola, la gente quiere Coca-Cola, pero además la gente puede trabajar en Coca-Cola, poniendo un ejemplo local, aunque consuman gran parte del agua que está disponible para el uso y el consumo de Bogotá. La transferencia de tecnología y conocimiento, el estímulo del desarrollo como tal de la empresa, mayor resiliencia ante las condiciones y el contexto global. Entonces, ahí damos un cierre a esto de exportación indirecta y exportación directa, que es el que acabamos de culminar. Y finalmente vamos a hablar de esa internacionalización digital, aunque lo hemos mencionado someramente antes, y es que
Esto nos permite conectar lo local con el mundo a través de plataformas globales y nos representa una de las formas más accesibles, ágiles y escalables que tienen las pymes para entrar a esos mercados internacionales. Ese comercio electrónico transfronterizo, esas barreras tradicionales, pues como la distancia geográfica o los costos logísticos o la necesidad de intermediarios, pues ya se han reducido muchísimo, de manera muy significativa. Y básicamente, pues son esas plataformas tecnológicas las que hoy en día nos ayudan a posicionar nuestros productos. Ahí hay varios componentes, están las marketplaces globales como Amazon, como Alibaba, como eBay, que permiten pues a las empresas vender directamente a los consumidores de todo el mundo pues sus productos y aprovechan una infraestructura logística, sistemas de pago y de base de los usuarios a nivel global. Las tiendas en línea propias con envío internacional, las redes sociales y el marketing digital, el ejemplo que les daba de Facebook e Instagram con el emprendimiento de mi familia. Y pues de esta manera vemos cómo han sido muchas las empresas que han tenido éxito en las estrategias de internacionalización. He querido pues traerles casos puntuales para que sea más fácil evidenciar pues la parte teórica que es tan querida y tan chévere, pero pues que si no se aplica no vale de mucho. Por último, pues les voy a hablar de los factores críticos de éxito para la internacionalización de las empresas. Y pues el primero, sin lugar a dudas, ese es el liderazgo con visión global. Es que haya una mentalidad en ese equipo directivo que determine que pueden asumir este reto, que tengan esa visión, esa capacidad de adaptarse, de revisar la forma en que trabajan, su know-how, de gestionar su producto, su compañía, atendiendo a esa diversidad cultural y los desafíos de ese nuevo país. Y bueno, pues es importante, pensemos en esas empresas familiares que contratan directivos con experiencia internacional. Les voy a poner un ejemplo, Panamericana. Panamericana empezó con el doctor Carlos Federico Ruiz, que era el propietario, quien empezó con una carreta llena de libros en el centro de Bogotá y posteriormente, recogiendo libros usados, buscó un local y ese local después lo pudo llenar de libros nuevos, empezó a importar libros, luego generó su editorial para producir sus propias versiones de los libros de autores reconocidos a un costo inferior y posteriormente empezó a exportar los productos de su editorial. Y llegado el punto ya en que el negocio era tan grande que ya entre Bogotá y la Sabana hay más de 53 puntos de Panamericana, decidió cambiar pues, la alta dirección y contratar externos para que lo asesoraran y le ayudaran a llevar esa gestión empresarial fuera del país. Otro factor crítico puede ser la capacidad de innovación, que evidentemente es necesaria por todo lo que decimos, hay que adaptarse al contexto. Entonces, tienen que poder andar en contrarreloj, pues con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el desarrollo de nuevos productos, con la mejora continua de los procesos. Piensen ustedes que hace 30 años esto no existía y estamos hablando de cerca de 20 o 30 productos independientes que de forma individual tenían funciones. Y luego llegó este aparato y nos trajo desde la pantalla del computador hasta el teléfono, hasta la calculadora, hasta el medidor de pasos. ¿Cuántos otros productos reemplazó esto? Gracias a la tecnología y la innovación. Otro de las claves y factores de éxito es la inteligencia de mercados, en donde el uso de la Big Data y el análisis predictivo nos va a permitir a las empresas identificar las oportunidades y entender las tendencias de consumo y personalizar las ofertas en diferentes países. Les quiero dar un ejemplo que conozco de cerca, que es una alianza estratégica que hizo la Universidad de Buenos Aires con un instituto neurológico y con Facebook. ¿Cómo así? ¿Para qué? Y también con una farmacéutica. Resulta que a través de Facebook, con una población de unas 2.000 personas que autorizó la recopilación de información de sus perfiles de Facebook, el Instituto Neurológico de la Universidad de Buenos Aires hicieron un seguimiento por cerca de 10 años
para determinar qué personas podían llegar a padecer Alzheimer y Parkinson. Y esto lo hacían comparando el nivel de vocabulario medido en términos de número de palabras que usaba una persona promedio a partir de los 30 años, que normalmente, pensémoslo así, una persona que supera los 30 años maneja entre 2.000 y 3.500 palabras si tiene un nivel cultural alto y tiene un nivel de estudios avanzado. El Quijote de la Mancha tenía 8.000 palabras en su vocabulario. Y hoy en día, las nuevas juventudes están manejando entre 500 y 600 palabras en su vocabulario común. Entonces, estos criterios los tomaron en cuenta para esta investigación y determinaron a lo largo de 10 años que las personas que tenían tendencia genética para sufrir Parkinson o Alzheimer empezaban 10 años antes a disminuir su vocabulario, el número de palabras utilizadas, y a escribir con menos profundidad sus argumentos en las redes sociales. Esto permitió determinar quiénes iban a sufrir y ya iban a empezar a manifestar la enfermedad. Y de esa manera estructuraron una estrategia para hacer intervención temprana en esos pacientes, haciendo uso de esa Big Data, generando medicamentos preventivos, lo que favorece a la farmacéutica, pero además lo que permite que el Centro de Estudios Neurológicos desarrolle tratamientos preventivos y acompañe el proceso para dilatar la aparición de la sintomatología de Alzheimer y Parkinson. Y todo esto fue trabajado en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. ¿Ven? Entonces, esa inteligencia de mercados es aplicable a muchos ámbitos de la vida, no solamente empresarial, sino de la vida de las personas. Vamos a pensar en otro ejemplo. Pensemos en las empresas de retail que analizan los datos de consumo para personalizar su oferta en los distintos países. Vamos a pensar en sus alianzas con Google. Digamos todos gatico y vamos a ver que en media hora o mañana nos van a aparecer promociones con la palabra gatito o ofreciéndonos productos asociados a la tenencia de mascotas. Entonces, esto es una realidad y nosotros hacemos parte de las bases infinitas de información que manejan las empresas hoy en día. También están las redes de apoyo institucional como uno de los factores de éxito. Señora. Le pregunto, en eso que nos está diciendo de que digamos gatito, o sea, uno siempre cree que, porque uno a veces dice algo y sí, verdad, se le aparecen como publicidad sobre algo de lo que habló, o sea, es como si nos estuvieran escuchando o... Dentro de los términos y condiciones de Facebook, de Google, de Instagram, de Copilot y todo esto, recuerda que Meta compró Instagram, Facebook y también tiene participación accionaria hasta donde sea en Google. Dentro de las condiciones y uso del servicio, nosotros, por no leer y sin darnos cuenta, damos autorización para que nos monitoreen de forma permanente a través de los distintos dispositivos y del uso de la Internet. Ellos están recopilando nuestros datos personales todo el tiempo, salvo que de forma consciente ingresemos a las plataformas que hemos autorizado y retiremos los permisos. Date cuenta que en los últimos 3 años, en promedio cada 6 meses, están cambiando los términos y condiciones de uso del servicio. No sé ustedes, pero la mayoría de las personas no los lee. Aceptar. Pues amigos, miren ustedes en las teorías de la conspiración, que a mí me encanta leerles porque tienen mucho para darnos a pensar y van a ver que en redes sociales hay muchos influencers que están hablando justamente de este tema y nos dan el paso a paso para revocar ese tipo de permisos y para que lo que nosotros hablamos y compartimos a través de estos dispositivos, pues no pueda ser empleado ni pueda ser entregado a terceros de ninguna manera. Fue justamente esta situación la que hizo necesario que en los últimos 5 años se hablara del manejo de datos personales, de la confidencialidad, de la biosdata, de no quiero que entreguen mi información a nadie más, que no quiero ser parte de estudios. Fue por eso. Entonces, bueno, vamos a pensar también acá en las redes de apoyo institucional. Existen cámaras de comercio, agencias de promoción y universidades que ofrecen apoyo crucial para la internacionalización de las empresas, organismos que proporcionan formación, asesoramiento, financiamiento, oportunidades de networking,
hay agencias gubernamentales en los distintos países, y vamos a pensar también acá en el talento humano intercultural. Entonces, yo puedo decir, no, es que es una empresa de Cali y todos son caleños, venga, pero sería bueno que tuviéramos gente de Pasto, gente de Bogotá, gente de la costa, trabajando todos juntos, porque de esa manera podemos llegar de una forma más armónica a otros mercados y de forma semejante, pues, con personas de distintas nacionalidades y orígenes diversos. ¿Por qué? Si nosotros somos homogéneos en la organización, estamos perdiendo el punto de vista y la perspectiva de otras culturas y otras personas distintas que nos pueden enriquecer. Acá hay un ejemplo que me encanta y es justamente con Colgate Palmolive. En algún momento ellos estaban abocados a una pregunta difícil. Se dieron cuenta que en el mercado nacional el consumo de crema dental pues no crecía. Pues no crecía porque era la marca número uno y la pirámide demográfica pues no crecía más allá de los porcentajes que estaba creciendo. Ellos decían, ¿cómo podemos hacer que la gente use más crema dental? ¿Cómo les decimos que se cepillen más veces en el día? Pues no tiene razón de ser porque esto está sustentado en estudios eh, y investigaciones pues, sobre la salud odontológica. Estaban reunidos en una sala de juntas y ingresó una señora de servicios generales mientras decían, ¿qué podemos hacer? Y la señora de servicios generales, que escuchó, se le salió, lo pensó en voz alta y dijo, ábrale más el hueco al tubo. Parece anécdota, pero es real y ustedes lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar. Y fue así que el tarro de la crema dental, que antiguamente era metálico, se convirtió en un tarro plástico con un hueco más grande, donde si ustedes se dan cuenta se descuidan y les sale medio tubo de producto. Y de esa manera ellos lograron que la población consumiera más crema dental simplemente escuchando a una persona distinta a la que habitualmente tenían en el equipo. Y normalmente en todos los procesos de gestión de cambio que tienen las empresas, la recomendación es trabajar con todos los niveles de la organización, porque muchas veces es justamente la gente de los equipos operativos la que tiene atención y ve cosas que la alta dirección no toma en cuenta. Entonces, esos son consejos de implementación de gestión de cambio que han funcionado en otras empresas y que me parece importante. Finalmente, pues está el tema de los retos estructurales y las recomendaciones. Y es que, por ejemplo, puede haber un acceso limitado al financiamiento. Y esto es uno de los principales obstáculos que hay para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, porque las empresas, las instituciones financieras, pues ven a las pequeñas y medianas empresas como entidades que tienen muy alto riesgo, especialmente si son dirigidas de forma familiar. Esto hace que sea difícil que obtengan créditos, si sus procesos no están estandarizados, si no están digitalizados, tecnificados, pues puede ser difícil para estas empresas acceder a estos recursos. Entonces, aquí es muy importante que tengan en cuenta que hay otras fuentes de financiación, que hay programas de apoyo gubernamental como el que yo les mencionaba al inicio de esta masterclass y que son pues desconocidos por muchas pequeñas y medianas empresas. También está el tema de que hay una escasa cultura exportadora. Yo creo que aquí hay un tema de identidad cultural y es que nosotros los colombianos, no sé por qué, pero tenemos el complejo del país colonizado. Nosotros tenemos una identidad cultural, una riqueza increíble, pero si se trata de compararnos con un europeo, un estadounidense, un canadiense, siempre creemos que estamos por debajo y no necesariamente va a ser así. Es más, no creo que lo sea. Entonces, asumimos que lo nuestro no es suficientemente bueno, pero cuando ellos vienen, conocen nuestro país, nuestras empresas, nuestros productos, quedan enamorados. Entonces, hay que luchar contra esto. Están también esas barreras logísticas y regulatorias. La mayoría de las empresas no conocen a profundidad este tipo de procesos, lo ven como algo difícil, algo costoso, algo complicado de implementar, no saben cómo tienen que etiquetar los productos, no saben cómo gestionar esas certificaciones de calidad, creen que son procesos que les van a tomar muchísimo tiempo, años incluso,
porque no hay unas fuentes de información claras frente a estos temas que pues, son necesarios para poder incursionar en la internacionalización empresarial. Y también, por supuesto, están las brechas digitales y de género, ¿no? Que tienen pues unos retos importantes porque pues si no podemos acceder a las tecnologías digitales para entrar a competir en otros países que puede que estén más avanzados y hay escasa capacitación en competencias digitales, pues la capacidad de respuesta de las empresas pues no va a ser alta. También está el tema de las desigualdades de género en el ámbito empresarial y es que no se puede desconocer que aún hoy hay una diferencia en cuanto a la cualificación, en cuanto a los niveles salariales que percibimos las mujeres de cara a los que perciben los hombres. Las mujeres normalmente recibimos una asignación salarial en ciertas empresas y cargos de hasta un 30% inferior a la que perciben los varones. Pero, pues sumado a que pues hay que asumir la carga del mental y física de la maternidad, del cuidado, entre otros factores. Y esto, pues dicen, no, eso es un problema para las mujeres. Momentico, miremos la pirámide demográfica de los países y vamos a ver que más del 50% de la población en nuestro país está compuesta por mujeres. Entonces, esas brechas implican que también lo que sufrimos las mujeres, pues, perdón que lo pongan en esos términos, también va a impactar al resto de la economía nacional y al desarrollo del país y al desarrollo de las empresas. Entonces tenemos que buscar cómo atender estos requerimientos para que todos podamos avanzar, como sociedad, como empresa, entre otros. ¿Qué recomendaciones hay? Pues diseñar estrategias graduales y adaptativas. Yo no puedo pensar de la noche a la mañana, me lanzo a la internacionalización. No, esto necesita un plan de acción, un proyecto, una gestión de un proyecto de internacionalización a nivel empresarial. Yo necesito tener estrategias que se puedan implementar de forma gradual, adaptativa. Puedo empezarme a expandir con unos mercados cercanos, menos complejos, más parecidos a mi cultura, expandirme de una forma progresiva. A medida que vaya logrando más experiencia y teniendo más recursos, me voy ampliando más. Mis estrategias no pueden ser inflexibles, se tienen que poder ajustar las condiciones cambiantes del mercado, porque además yo no conozco el mercado internacional. Puede ser que lo que yo pienso finalmente no funcione, estoy expuesto a un prueba y error. ¿Sí? Otra recomendación es que podamos participar en ferias internacionales y misiones comerciales. Entonces, establecer contactos, conocer otras oportunidades de negocio, es fundamental. Apoyarnos por entidades gubernamentales para sectores específicos, pues es importante. Fortalecer esa alianza universidad-empresa-estado para que lo que necesita el país para crecer sea lo que hagan las empresas y a su vez que las personas que formamos las universidades tengan las habilidades y competencias no las que se necesitaban hace 10 años, sino las que requiere el mundo laboral del futuro, ¿sí? Y que atienden a las recomendaciones del Foro Económico Mundial, porque para allá va el empleo y para allá va la proyección económica mundial. Y yo tengo que empezar a pensar que en todas las profesiones la inteligencia artificial va a formar parte y va a ser necesaria, porque entre otras cosas hay trabajos que tienden a desaparecer. Y solo aquellos profesionales que se capaciten en inteligencia artificial a su servicio van a poder persistir y seguir trabajando en sus líneas, pero de una forma más expedita, más eficiente, en fin. Entonces, simplemente pues quiero terminar diciendo que internacionalizarse, las reflexiones, no es solo vender afuera, es pensar globalmente, es actuar localmente y transformar la empresa desde adentro. Tenemos que transformarnos desde adentro atendiendo a lo que está afuera, lo que necesita de nosotros, de nuestra empresa, el contexto internacional para poder dar ese paso, ¿sí? Y bueno, muchas gracias, espero pues que este espacio haya sido pues de su agrado.